Cátedra de Rock. Hola, muy buenas noches. Desde la Escuela de Literatura les damos una cordial bienvenida a este espacio, a esta Cátedra de Rock. En el marco de la Semana de la Juventud, aquí en Mosquera, estamos celebrando, estamos de fiesta con los jóvenes, estamos llevándoles los espacios, los temas de interés que hacen parte de esa construcción social, ¿no? Y desde el rock y también de la literatura, estamos presentes. La Dirección de Juventudes y la Escuela de Literatura presentes con el profe Giovanni Jaramillo, muy conocido profe entre los jóvenes, entre la población mosqueruna. Estuvimos haciendo ya hace un tiempo un espacio de territorio urbano. Mi nombre, Oscar Bolón, coordinador de la Escuela de Literatura. Y pues nos fuimos en este frío, en esta noche. Y profe, de ese conversatorio que alguna vez tuvimos, mira cómo es la cosa, empezamos, tú entrevistándome, ahora yo te entrevisto, dentro de ese cuestionario y esa charla, sé que eres muy allegado al rock, el rock ha hecho parte de lo que eres como persona, de esa construcción de la que hablaba. Y con las buenas noches, profe, quiero que empecemos con esta pregunta que muchas veces a uno le hacen, a mí me la hicieron toda la vida. ¿Cómo llegaste al rock? Bueno, ahí va un saludo muy especial para toda la gente que nos está viendo, para la Dirección de Juventudes, acá desde la Escuela de Literatura, pues bueno, fomentando espacios en donde se están juntando todo el tiempo diferentes temáticas que como jóvenes, por una parte, y también, digamos, como comunidad nos convoca, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta grandísima, es una pregunta bien profunda, pero bueno, creo que en la adolescencia, de alguna manera ese momento en el que uno está buscando de alguna forma proyectar muchos deseos, un momento de quiebre, ¿no? Un momento bisagra que nos permite a todos los seres humanos como cuestionarnos y cuestionar lo que está, digamos, alrededor, ¿no? Pensaba ahora cátedra de rock y decir como, bueno, si estamos haciendo una cátedra de rock es porque de alguna manera el rock está envejeciendo o algo pasa, porque bueno, todavía no hay cátedras, qué sé yo, de algo que esté como muy de moda, qué sé yo, cátedras de trap, porque es lo que está pasando. Entonces pensaba en eso y eso nos permite hacer retrospectiva y poder, digamos que cavar un poco en nuestros recuerdos. Yo comencé a escuchar sobre todo punk rock, los Ramones, los Sex Pistols, y de ahí en más, digamos, pasé a España y ahí todo un constructo de, de rock. Y de ahí, digamos, comenzó a demarcarse mucho lo que es pues mi gusto y mi carácter, ¿no? Siempre quizás un poco crítico y ese fue el vínculo directo con la literatura y con las letras, porque realmente los libros también son una forma de resistencia tremenda y dentro de la juventud, dentro de la adolescencia, le permite, digamos que a uno también puede proyectar otro tipo de deseos, de sueños, imaginación. Entonces, claro, en la adolescencia, ese momento maravilloso, creador, donde todo le sorprende a uno, pero también de una manera un poco lenta, en un contexto que era bastante hostil, ¿no? Que a ver quién sabe más, cuál es el metalero que sabe más, cuál es el punk rocker que sabe más, quién tiene la cresta más larga, quién tiene el cabello más largo, cuando de repente hoy por hoy pues eso ya no está, por suerte, ¿no? Era muy difícil conseguir música, entonces cada cassette que tú conseguías, porque era la época del cassette, con el perdón de todas las personas que nos están viendo, que muchos quizás ni se imaginaban cómo era un cassette, eh, era como toda una victoria, ¿no? Y bueno, más o menos en esa época. Y el profe Oscar, ¿cómo llegó al rock? eh, yo estaba, bueno, a ver, si mi cálculo me lo permite, estamos hablando de mediados y finales de los 90. Mira que yo tuve de las experiencias más hermosas, más dinámicas que puede tener una persona con gusto hacia la música, y era en que las épocas en que llegabas del colegio y el noticiero de MTV, porque tenía noticiero o tenía programas como Hora Prima, eh, como los documentales, las noticias, los titulares.
Soda Stereo lanza nuevo álbum, sale de gira. Marilyn Manson dijo que tal cosa, o sea, cuando empezaba todo este boom de Marilyn Manson y eso. Sí, más o menos en los 90. Dijiste algo muy interesante, y a qué voy con uno llegar, con ser testigo del lanzamiento de un álbum, con ver, tuve la oportunidad de ver a ciertos artistas en su momento, dices, afortunadamente eso ya no está, o lo de la cresta y eso. Es decir, que estamos hablando como de una explosión que hubo, no sé, a nivel social, cultural, pues muy de la par de este género musical, que se va apagando, profe, o es que me da la impresión. ¿Tú crees que esa llama se va apagando con el tiempo? Y indefectiblemente, por supuesto que sí. Hace poco estaba viendo un documental que recomiendo mucho a las personas que nos están viendo, que se llama Sid and Nancy, y es la vida, digamos, el último año de vida básicamente de Sid Vicious, el vocalista de los Sex Pistols, no sé, una Inglaterra efervescente, finales de los 70s, todo este tema, digamos, alrededor de pararse en contra, digamos, de la reina, de la monarquía, y comenzar a decir realmente lo que se siente y lo que se piensa, sin una necesidad de pensar en el futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el no future, no hay futuro. Y también vive rápido y deja un cadáver bonito. Entonces comienzan ya a organizarse, digamos, determinadas lógicas alrededor, digamos, de lo que viene a ser Hablando de los Sex Pistols, evitable, digamos, recuerdo. impresionantes Sí. No, dale, dale, de, dale. del rock. Bueno, figuras impresionantes del rock como el mismísimo Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? De los Rolling Stones, ¿no? Que es un tipo que pareciera que va envejeciendo y se va haciendo más rock and roll, pero entonces va entrando ya como al tema museográfico. Sí. ¿Y eso qué nos está diciendo? Cuando tenemos que hacer un museo alrededor de algunos objetos es porque esos objetos están perdiendo, digamos que esa vigencia y van a comenzar a ostentar parte de la historia. Entonces, digamos, comienza a pasar también, para no irnos tan lejos, ¿no? Gustavo Cerati, por ejemplo, en Latinoamérica, en Argentina, en donde también esa vigencia, digamos, que comienza a adquirir otro sentido. Yo no creo que el rock haya muerto, no creo que el rock esté muriendo, pero sí forma parte de un proceso sociocultural que nos permite acercarnos, digamos, a otro tipo de expresiones que hacen énfasis directamente en otro tipo de circunstancias que la sociedad va pidiendo, ¿no? Los 60, los 70, cambiando un poco como este sometimiento también a las instituciones. Entonces, haciéndole pistola a muchas cosas, pero también generando otro tipo de relaciones. Hoy por hoy estamos en un proceso de individualización tremendo en donde de alguna manera también se abandera algo que nos dejó el rock. Cuando uno está pogueando solo, ¿no? Ahora, cuando la gente muchas veces está bailando en música electrónica, incluso en algo que tiene que ver como con el hip hop, la gente es completamente sola. Entonces, eso no es algo fortuito. Me parece que vamos envejeciendo, no solo los seres humanos, sino también lo que nos vamos inventando, y eso genera otro tipo de relaciones. Y hay algo que me llama mucho la atención, y aquí hago un vínculo directo con la literatura, y es, el rock es un estilo de vida, tal cual como puede serlo la literatura, porque hay muchos escritores y escritoras que han hecho de la literatura un estilo de vida. Pero en el rock también es posible, es una pregunta que hago. Bueno, a ver, antes de responder esa pregunta, mira que me leíste la mente cuando por ahí estaba metiendo yo a Johnny Rotten de los Sex Pistols. Cuando los Sex Pistols aparecen con todo su rompimiento de molduras, de encajes, tocaron mucho, y en una entrevista precisamente el vocalista de los Sex Pistols dijo, bueno, pero ¿por qué la gente le aplaudió? Y coincidencialmente, Giovanni, que estabas hablando de Mick Jagger, ¿por qué la gente le aplaudió a los Rolling Stones que empezaran a, como alguna manera, a reinventar y a romper con lo que había atrás? Llámese Chuck Berry,
Little Richard para atrás, mucho más atrás. Y somos los chicos malos. Y ahora llegan los Sex Pistols y a ellos no les aceptan ser los chicos malos precisamente por algo que llamamos lo políticamente correcto. Es decir, de la mano de los cambios sociales, también el rock se ha venido amoldando. Y ahí a finales de los 70 ese punk va a originar ese post-punk que muy poniéndolo sobre una mesa de qué vamos a hacer con eso, un Joy Division, de Cult, o hablábamos alguna vez con Giovanni acerca de los inicios de YouTube, que seguramente ahorita contaré unas píldoras de YouTube. Entonces, mira que sí, la explosión social y cultural pues se ve evidenciada a través del rock, ¿no? Eh, y respecto a tu pregunta, hombre, mira que en el segundo concierto de Depeche Mode, yo soy muy seguidor de Depeche Mode, y tuve a Martin Gore, al guitarrista tecladista de Depeche, lo tuve como a escasos 5 o 6 metros, y yo lo veía, y lo que dices del envejecimiento, yo decía, hombre, yo no conozco la vida sin Depeche Mode, desde donde tengo uso de razón. O sea, yo llegué tardísimo a ellos, en esa época del colegio que hablabas, y me formaron una imagen no solo musical, o sea, va mucho más allá. Ahorita que hablaste de cátedras, de trap, de lo que sea, es que el trap y el reggaetón no es solo una canción, es un modo de ver las cosas, es una forma de desarrollar la publicidad. Es muy gracioso el ejercicio de bajarle el volumen al televisor para ver los videoclips. Y ahí sí tengo que ser un poco subjetivo. Bájenle el volumen a los videos de rock noventeros. Bájenle el volumen a un No Rain de Blind Melon. Eh, Mira, cuando estamos hablando de igualdad, cuando estamos hablando del 1979 de los Smashing Pumpkins, yo siempre le digo a la gente, mire lo que es la amistad, mire el final de ese video y vea lo que es la amistad, o también la amistad puede aparecer en el de Mojo, Lady, el de Mojo, que se van estos dos chicos con esta chica en este carro y se pierden, así como el mismo Jack Kerouac en ese On the Road. Entonces, esa cultura audiovisual fue la que nos crió, Giovanni, y creo que tú y yo hablamos también por una generación que a la par de esos grandísimos, estamos envejeciendo con unas ideas construidas, y no digo malo, no digo bueno, digo interesante, vamos a ver qué sucede después de. Falleció Eddie Van Halen y siempre preguntaré lo mismo, ¿quién lo reemplaza? Cuando se nos vaya un Ozzy Osbourne, o más bien la pregunta es, no le busque reemplazo, reinvente, ¿sí? Busque un nuevo camino. Entonces, va muy de la mano de concepciones culturales, sociales, y así como ese mismo eurocentrismo que desde el colegio lo tenemos en una fecha tan importante como el 12 de octubre, donde popularmente se le llamaba, o no sé si aún se le llama, el Día de la Raza. eh, Pensar que nosotros apenas en 1492 nacimos para el mundo, cuando aquí ya había miles y miles de años de historia, es como los medios te van creando una identidad, y en ese juego, entre ahorita que tocaste, por ejemplo, Cerati, en ese juego identitario del rock, pues he aquí lo que resulta de todo eso. Sí hay una gran incógnita de qué puede seguir, no tengo idea, pero en mi caso yo sigo yendo prácticamente en las mismas bandas de hace más de 30 años. Bueno, es que uno, en definitiva, Oscar, pues uno también va generando como su propia atmósfera de vida. Y esto me permite, digamos, tocar un tema bien particular, y es que
todos tenemos diferentes épocas en las que necesitamos diferentes sonidos, así como necesitamos diferentes lecturas. Hay libros que probablemente nunca vamos a leer, pero hay autores absolutamente desconocidos que nos van llegando en un momento de nuestra vida. Perfecto. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando comencé a descubrir a Cortázar, también más o menos por la época, ya el momento en el que se pasaba de la adolescencia a eso que llaman juventud, y mi vida era una atmósfera cortasariana. Prácticamente yo habitaba un club de la serpiente muy a mi manera, ¿no? Sí, tenía ¿Era, mi, era más cronopio que fama? Sí. por supuesto, claro que sí, Se reconocen fácilmente los cronopios. realmente. Y bueno, y uno también iba escuchando otras cosas, entonces era completamente inevitable, qué sé yo, en mi caso, ir de pronto en un par de meses con una atmósfera muy ramonera, digamos, ¿no? También, por ejemplo, pues estaba surgiendo esto que fue un fenómeno también bien particular, el grunge, ¿no? Bandas, tú mencionabas a Blind Melon, por ejemplo, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead, Soundgarden, Stone Temple Pilots, James y Addiction, le iba generando a uno una atmósfera. Entonces yo me acuerdo del Walkman, después el Dixman, La así Fiesta. sucesivamente, y uno iba en el transporte público, salía a sacar al perro, se iba para algún lado y era escuchando, y uno estaba como en su onda, ¿no? Dejaba esa onda, digamos, y se ponía a leer, pues ese era mi caso. Entonces como que andaba bien inmerso en diferentes universos, pero siempre entre la música y la literatura, ¿no? Tal vez sin ninguna relación directa, pero por lo menos para mí, finalmente, la literatura, los libros, todo lo que está, digamos, alrededor del mundo de las letras, en algún momento sí pudieron empezar a convertirse en una forma de vida, pero con el rock no me pasó. El rock era una plataforma que me permitía, digamos, poder asumir una vida. Entonces, Perfectamente. era muy particular porque entonces uno se pone a pensar, volvamos a Gustavo Cerati, su muerte prematura, ¿no? Esa relación también como con la noche que es muy evidente en sus letras. Recordemos a un Charly García desde la ciudad de Mendoza arrojándose desde un No, 20º piso a una piscina y decir, bueno, pues esto no es un estilo de vida. El estilo de vida no es solo llamar la atención, hacer lo que nadie hace, sino que de alguna manera es comenzar a concertar historias, anécdotas. Y cuando tenemos la posibilidad de hablar a partir de anécdotas es porque hay una amistad. Entonces ahí comienzan a generarse esos vínculos con la historia que tenemos tú y yo en común, ¿no? Como amigos, como colegas, personas que gustamos mucho del rock and roll, pero también de la literatura. Esos son el tipo de cosas que van juntándonos. Me parece muy particular, ¿no? Otro tipo de atmósferas, cuando comencé a leer a Jean-Paul Sartre, por ejemplo, a Albert Camus, cuando comencé a leer a Julio Ramón Ribeiro, entonces como que uno también se va eh, configurando de esa manera específica. va construyendo un corpus. Tienes toda la razón. Y mira que a veces es gracioso cuando entre comillas, se contraponen ideas. Tú dices, para tus adentros dices, ay hombre, yo estoy siguiendo tal concepto, pero es que este otro no me desagrada, pero mira que entre los dos hay un choque. Ejemplo, cuando Fito Páez rechaza la propuesta de MTV de grabar su MTV Unplugged y dice, no, yo tengo mi disquera, Circo Beat, y voy a grabar mi Unplugged como yo quiero, el famoso Euforia. Entonces es como ir en contra de de esa maquinaria que se convirtió a nivel de marketing MTV, al cual Charlie García le dijo, listo, vamos a grabar el Unplugged, los tres de Chile, el mismo Cafeta Cuba grabó su primer Unplugged, el famosísimo de la camiseta de Rubén, o Gallo Gras, o No, o Rita Cantalagua, porque este señor se cambia de nombres. Entonces, a mí me pasaba, Giovanni, que hay un documental de los prisioneros en el que Jorge González está a todo dar oyendo de Depeche Mode, los niños bien ingleses, y vas a ver el mensaje social de los prisioneros, que realmente eh, dentro
vamos a decirlo, dentro de lo austero que se puede ser, o de ese mensaje bueno, somos una Latinoamérica, o sea, como que se encuentran unas ideas y uno se convierte en la alacena de todo eso. Y eso es lo que hace parte de la banda sonora de la vida de uno. A mí me preguntan, oiga, su banda sonora, y hoy estamos hablando de rock, pero si me lo preguntas, yo Pedro Infante lo adoro, los boleros, la banda sonora, las bandas sonoras de Pedro Almodóvar. Eh, entonces, es una construcción, ¿no? En este momento nos están viendo personas de todas las edades, porque los jóvenes también están de pronto rodeados de sus hermanitos menores, en fin, y dirán, bueno, pero esta gente, o sea, este salpicón, este sancocho musical, ¿qué tan normal es? Y es muy normal desde el consumo de medios masivos, que básicamente pues tú hayas redondeado como esa pregunta que seguía o sigue, que qué significa el rock. Entonces tú dices que es como un estilo de vida, ¿sí o no? Eh, Una actitud, una sí, actitud ante la vida, porque por ejemplo mencionas cosas muy particulares. Juan Gabriel, en un maestrísimo. contexto como el mexicano, ¿no? En donde es el charro mexicano, el hombre, el macho, ¿no? Y este tipo dice como, bueno, comienzan a surgir las leyendas, los mitos de que él es gay, no sé qué, y de repente agarra con esa voz y enamora a México, enamora a Latinoamérica y rompe con ese paradigma, ¿no? Esa es una actitud rock. Por más de que él nos cante algo que no tiene nada que ver con el rock, creo que el rock es una actitud y eso es lo que, digamos, podemos abanderar, ¿no? Es una actitud en la vida, que también da forma a un punto de vista sobre el cual tú te paras. Muchas veces yo he estado conversando con personas alrededor de cualquier tema fútil, el fútbol, que también me gusta un montón, y estoy conversando y de repente me doy cuenta que estoy teniendo un punto de vista rock, un punto de vista desde el rock and roll. Y eso no quiere decir llevar la contraria, estar en contra de todo, porque sí, porque soy rockero, no, sino que de alguna manera hay como cierta rebeldía de fondo a la hora, digamos, de asumir que tanto tú como yo podemos proyectar nuestra vida de diferentes maneras. Y lo que me deja a mí es también el respeto por el otro o por la otra persona. Ya que hablas Entonces, de rebeldía, ya que hablas de rebeldía, Dilson Díaz decía que si se llegara a hacer una película de la historia de Colombia, bien concisa, bien clara, 2 horas, la banda sonora la tendría que hacer La Pestilencia. y se están cumpliendo 20 años de balística. Balística. Ese Aquel, día, ese día, esa tarde noche, yo estuve ahí en la séptima con Jiménez, en la grabación de Soñar Despierto. Recuerdo tanto que la peste llegó en una van de, ¿cómo se dice? De, de medicina legal. O sea, ellos le tomaron el papel en serio, de criminalística para el balística. Este mundo perfecto aquí nunca llegó. Hace 20 años lo dijeron, ¿no? y tristemente sigue muy vigente ese disco. Hay que poner las canciones, digamos, nada más el nombre de las canciones en sí mismas son crónicas. Y eso Sí, también nos va, digamos, adentrando en esas posibilidades larguísimas, narrativas, líricas, poéticas, que nos presenta el rock and roll, ¿no? es Letras verdad, también muy agenda. crípticas, pero por favor, ¿no? Pornomotora, Las 1280 almas, bueno, los mismos Aterciopelados, los Yetis, los ¿no? Yetis. Pero estamos hablando de una banda que se disolvió en 1967, 1968 y ya nos ponía a bailar, ¿no? Bueno, no, yo no había nacido todavía, pero ¿Sabes a quién sí? Al profeta Gonzalo Arango. por su, es esa vinculación, digamos, como con ese florecimiento rock and rollero en los 60 en Colombia, en ciudades como Medellín, como Cali, Bogotá, por supuesto, comenzó como a generar también esa conexión como con jóvenes que también hacían de la literatura una forma de vida, ¿no? Los nadaístas, tú lo has dicho perfectamente, Gonzalo Arango, J. El Mario movimiento. Arbeláez, El totalmente. Y uno agarra las crónicas, los poemas, los cuentos de los nadaístas y uno se da cuenta que tiene una cadencia muy rock and rollera, ¿no? Entonces,
Claro, no hay, o sea, las cosas no suceden muchas veces sin ese tipo de reconexiones, digamos que están como por debajo. Pero bueno, para mí, puntualmente, el rock and roll es una actitud y con todas sus vertientes, ¿no? El metal, el hardcore, el punk rock, incluso el ska, el reggae, que ya incluyen también unos elementos bien particulares como los vientos, digamos, ¿no? Entonces me parecía muy interesante. Pero bueno, ya que entramos a hablar de pronto de los géneros, yo quería preguntarte, Oscar, de todas las derivaciones, en un contexto social en donde todo el tiempo nos estamos obligando a la especialización, a la especialidad. ¿Cuál es el género que más te rompe la cabeza? ¿El género que más te hace mover la cabellera? ¿El género que más te gusta? Hace unos años de esos artículos eh, que se puede rescatar de los que te llegan automáticamente a Google, al bolsillo, de los que a veces te preguntas, bueno, ¿yo por qué origino? ¿Por qué esto me está enviando esta clase de sugerencias? Mis gustos hasta dónde llegan. Me llegó un artículo muy interesante, muy conmovedor, que según un estudio científico, uno después de los 22, 23 años no cambia de gusto, de género musical, nunca jamás en la vida. Yo en el celular tengo, ¿qué te digo yo? Puedo tener unas 700 canciones y siempre escucho las mismas 25. Eh, Pasa, esa lista de reproducción que tienen que poner a uno el día del funeral. Ese era él, esa era ella. los audífonos bien, bien hundidos y pues qué mejor camino que Walk de Pantera. Tum, turururu, turururu. Bueno, y de ahí para arriba, pero en esa adolescencia, en ese salpicón, en esa mezcolanza de estar atento a que Charly García acabó de lanzar un unplug por allá en el 95, llega Draco Rosa con su Vagabundo, el tema de YouTube que es transversalísimo en mí. Yo de todas maneras tuve que ver en el televisor, en mi casa con mi hermano, en el barrio, en la esquina, cuando empezaban a surgir los bares rockeros, en la calle, en el colegio, el fenómeno grunge. Eh, Nada que hacer. O sea, te repito, en mi adolescencia, empezar a ver esos videos como The Day I Tried to Live de Soundgarden, muchos años después, la gente se cuestionó, oiga, pero es que Chris Cornell, ¿cómo se iba a suicidar? Este señor nos estaba dando claves de autor, como se dice, en todas las canciones, en el mismo Audioslave, Show Me How to Live, al final esa estrellada de ese carro, todo el tiempo el tipo lo estuvo diciendo. De hecho, ya en punto grunge, los fanáticos de Pearl Jam le hicieron hacer a Eddie Vedder, lo obligaron a que se comprometiera en que no se va a suicidar, en que no se va a suicidar, porque en grunge se suicidaron Kurt Cobain, a mí me tocó el suicidio de Kurt Cobain, es decir, a mí llegó Nirvana cuando este señor todavía estaba vivo, imagínate. Ahí saquen sus propias, no saquen sus propias conclusiones, sino sus propias cuentas. Se suicida Shannon Hoon, vocalista de Blind Melon, eh, Chris Cornell de Soundgarden, Scott Weiland de Stone Temple Pilots, Lani Stanley de Alice in Chains. Mira, incluso se suicidó Dolores O'Riordan, vocalista de los Cranberries. Ya también había fallecido trágicamente uno de los primeros guitarristas de los Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak. Todas estas bandas atravesaron por una época muy depresiva, muy incisiva, y la gente se pregunta, pero ¿qué? Si usted es un niño bien en Seattle, 1992, 93, lo tiene todo, precisamente hubo un choque, una generación muy chocada, no es coincidencia que todo esto haya sucedido allá en Seattle, este auge que de alguna manera impulsan los Guns N' Roses a finales de los 80,
se empieza a deglutar y a desvanecer al tiempo toda esa escena glam. Cinderella, Tesla, el mismo Kiss, Motley Crue, Poison, se van acabando los 80 y empiezan a surgir estos chicos con estas ideas, con estas vainas. Yo los invito también, pues, si el tiempo nos lo permite, hablaremos como del objeto oculto, las fotografías de estos CDs, las fotografías de los cuadernillos de los CDs de Nirvana, que de pronto ahorita es como una limitante que surge a partir del streaming. Ahí vemos el valor que toma el objeto oculto. Entonces todo eso llegó, dijo Gonzalo Arango, los nadaístas llegaron como una peste, el grunge llegó y se apoderó de esa década de los 90, la, el sentimiento melodramático de un Radiohead que a la par con ese ser incisivo de Green Day, de Offspring, los Presidents of the United States of America, y ya va cerrando esa década Korn que Korn también es un episodio bien especial para mí. Marilyn Manson, ¿te acuerdas que alguna vez estuvimos hablando? Dime. Limp Bizkit, Linkin Park. No, esto es, mejor dicho, no hay costal para tanta música. Todo esto en mí llegó como algo a lo que estaba dispuesto a abrir mis ojos y mis oídos. Y particularmente, Giovanni, desde la parte audiovisual. Para mí el video, para mí MTV. De hecho, yo inicié, antes de iniciar a estudiar literatura, yo empecé estudiando cine, una de mis pasiones, y yo decía, y a mí me gustaría algún día llegar a dirigir un videoclip así como los de Bjork, como los de Oasis, como ese Britpop, ¿no? Blur, la banda Gómez, bueno, en fin. Entonces, pues el grunge ahorita se sigue masticando de la mano de la literatura. También hablábamos, Giovanni, de la influencia o esa admiración que representa William Burroughs en Kurt Cobain. Entonces, son sentimientos, pero sin embargo, yo le digo a los jóvenes que nos están viendo y oyendo en este momento, es algo que hay que masticarlo, también es una avalancha, eh, es una fuerza cognitiva que llega a ti en el formato música y te puede estar clavando muchas ideas que de pronto no necesariamente son aplicadas y o aplicables a nuestro contexto. El grunge tiene un lugar muy especial en mi persona como tal. Le dediqué bastantísimo a todas estas bandas, eh, pero de pronto la que jamás he dejado ha sido YouTube, a una banda que desde del objeto oculto, desde las letras, ahí es donde ya yo te pregunto, y desde las letras, y hablando algo de YouTube por mi parte, esa relación que existe entre literatura y rock, o sea, digamos, ya tenemos nuestros géneros favoritos como claros ahí, ¿cómo podrías relacionar esas bandas que más te gustan y también pues en ese abanico de lo que consumiste de rock, cómo lo relacionarías con la literatura? Porque es que es muy singular, y recién mencionabas de pronto a William Burroughs, ¿no? Como aquel faro de la generación beat, también de alguna manera, ¿no? También con Jack Kerouac, ¿no? En On the Road, por ejemplo, es como esa metáfora de que la vida es como ese camino, esa carretera a la cual nosotros nos arrojamos y vamos, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Pero también en medio, digamos, de ese caos, de ese azar, como que también uno va aprendiendo. Y esa es otra cosa que el rock and roll, por lo menos a mí, me ha dejado un montón, ¿no? A no tragar entero, como se dice coloquialmente, a Exactamente. no pasar entero. Información es la que hay. Es decir, bandas, no sé, Mayhem, una banda de black metal noruega,
que mucha gente asocia, digamos, como con el tema del satanismo, y de repente lo que ellos hacían era, ahí está, Jack Kerouac, por supuesto, pero libro recomendadísimo de la llamada generación Beat, ¿no? Donde se mezclaban también muchas cosas. Pero bueno, retomo lo de Mayhem. Y era un anticristianismo, pero no tenía nada que ver con Satanás. Era simplemente decir como, hey, yo no creo en Dios, ¿está? Y de ahí comenzaban a proyectar hacia otros lugares. Hay mucha gente, por ejemplo, que decía como, no, pues yo realmente no quiero creer en eso, y el rock and roll también le permitía. Yo realmente quiero es tener una actitud también enamorada a la vida dentro del rock. Y salen bandas incluso como Depeche Mode, que está ahí también una frontera bien particular, como también con el rock, el pop, ¿no? Está YouTube. Comenzamos a darnos cuenta que los metaleros, que los punkeros, que los hardcoreeros no solo tienen que estarle cantando a las instituciones, sino que también le están cantando a las vivencias cotidianas, ¿no? Al amor. Y comienza a generarse, digamos que toda una amalgama. El mismísimo William Burroughs en algún momento por YouTube tiene que estar dando vueltas. Kurt Cobain lo visitó, ¿no? Lo conversábamos el otro día. Y el mismo William Burroughs, creo que era tú el que me decía como, pero este tipo, ¿qué le pasa, no? A Kurt Cobain, ¿no? Como que yo Era tampoco. el que frunce el ceño, decía William Burroughs. El muchacho que frunce el ceño, ¿no? Y ya se va generando ahí ese tipo, digamos, de vinculación. Hay un libro que se llama El almuerzo desnudo de William Burroughs, tal vez es su novela más reconocida, y es una declaración absoluta de valores dentro, digamos, de esa forma literaria. Y las vinculaciones, pues, por supuesto que son múltiples, ¿no? Por ejemplo, uno escucha una banda como Iron Maiden y realmente uno, atendiendo la lírica de esta banda portentosa de heavy metal, uno puede hacer un pequeño curso de historia, un Total. pequeño curso de historia del medioevo y de ese paso particular al renacimiento también, ¿no? Entonces todo Total. el tiempo, digamos que está muy, muy metido ahí, ¿no? Black Sabbath y Ozzy Osbourne específicamente tiene una canción que se llama Mr. Crowley y es un homenaje directamente a aquel maestro de la magia, ¿no? Y está muy adherido también, digamos, pues a lo que somos, ¿no? Hay un disco sobre el que también conversábamos la otra vez y me perdonan ese salto tan abrupto de Black Sabbath y Ozzy Osbourne a Colombia y es de los Aterciopelados, ¿no? El Caribe Atómico. Es un disco absolutamente críptico, pero tiene una proyección incluso poética, lírica, muy particular. La Ese es canción el es de como... Maligno, ¿sí? Y generan esa crítica 90, 60, 90, suman 240, cifras que no hay que tener en cuenta, maligno, ¿no? Que uno no sabe si es una 40 canción total. Entonces se generan como todas esas mezclas, ¿no? La gente dice, no, es que el rock and roll es gente moviendo el cabello así, empujándose, y música estridente, cuando de repente también nos damos cuenta, no sé, adaptaciones que han hecho al rock de Astor Piazzolla en la Argentina. Tú mencionabas a Los Prisioneros, ¿no? También hacer rock con pocas cosas. Esa es, digamos que la actitud. Una vinculación también muy directamente, por ejemplo, con la poesía muchas veces de Nicanor Parra. Uno puede generar ahí un vínculo, digamos, con canciones de Los Prisioneros. Los Prisioneros hicieron banda de temas, muchísimos temas, pero bueno, se nos han quedado las industrias, sexo, el baile de los que sobran, pero uno se da cuenta y realmente es una manera, digamos, de primero escribir y después de escribir comenzar a componer para poder dar el mensaje, ¿no? Entonces hay vinculaciones muy, muy, muy estrechas. Con el cine también que lo mencionabas. Rodrigo de No Futuro, ¿no? Aquella obra maravillosa de Víctor Gaviria que es una oda realmente a la juventud, pero que termina de una manera también bien particular, inspirada en aquella película de 1952, si no estoy mal, de Vittorio De Sica, que se llama Humberto D. Un tipo va y trabaja en una fábrica, no tiene familia, una vida súper aburrida, completamente aplastado. Y Víctor Gaviria nos lo pone a finales de los 80 con ese contexto tan oscuro que vivía Medellín, a un tipo que está
generando un proceso de resistencia interior en un contexto en donde solo se podía o ser delincuente y morir o simplemente dejarse llevar por alguna droga. Y el tipo dice como, bueno, la droga de estos muchachos es el rock and roll, es el punk rock. Y comienza a generarnos también esa poesía de la vida cotidiana, que posteriormente Víctor Gaviria pues comienza a proyectarlo en sus películas, ¿no? Entonces, digamos que es completamente inagotable ese tipo de relacionamiento entre una arte y la otra, ¿no? Giovanni, me gusta mucho ese concepto que dijiste, no tragar entero. Muchachos que nos están viendo, el concepto, ¿qué concepto hay? Esto desde dónde, por qué, para qué, ok, esto qué origina, qué hay detrás de eso. Si bien es cierto, estamos en una época en que pues las ideas están súper recicladas. Si no me creen, vaya, miren la cartelera de cine, los remakes. Eso, en otro momento hablaremos de cine. Pero a mí el concepto, Giovanni, me pareció una locura. Y tú dirás, no, pero qué contraposición tan tenaz. Sí, lo del grunge, la melancolía, bueno, pero tampoco echarse a la pena, pues entonces, porque yo oigo los Stone Temple Pilots y este tipo se suicidó. Entonces, no, cuando me refería a YouTube y al objeto oculto y a la literatura, eh, hace nada salió más que top, el resultado de una encuesta que se hizo de parte de la BBC de Londres, en el Reino Unido se hizo, para que los seguidores, los fanáticos, determinaran cuál fue el álbum, ojo, el álbum más importante de los ochentas. Entonces, en los ochentas, pues imagínate desde dónde hasta dónde podemos ir. Esto es una locura. Y más allá de lo que quieras, pues ganó YouTube con de Joshua Tree. ¿Y por qué ganó? Y yo también pues polemizaba con varias personas, me decían, pero es que ¿dónde está Elton John, Tina Turner, Prince con su Purple Rain? Les quedó ahí en el top, pero detrás de YouTube también se quedaron los Dire Straits, se quedó el Back in Black de AC/DC, en fin, cuando se habla de álbum, que pues ahorita con este tema de streaming, prácticamente ese concepto ya desapareció. Ahorita los artistas gozan de ya no Full HD, sino un 8K, ya su lanzamiento y nos olvidamos del álbum, 3 singles y se fue. Y si tiene tanta cantidad de views y dedito arriba y no sé qué, cuando esto es el objeto, está la Oculta. materialización de un trabajo. No, y me gusta mucho esa idea que planteas, ¿sabes por qué? Porque puede que esos singles que van lanzando los nuevos artistas no tengan una correlación el uno con el otro. Puede que Exacto. desde el punto de vista temático puedan abordar muchas cosas. Estos discos que nosotros, de los que nosotros hablamos, qué sé yo, el Garage Inc. de Metallica, que es un disco de covers, discos de Guns N' Roses, de AC/DC, son unidades absolutamente orgánicas. Es decir, yo agarro un libro de cuentos de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, los 12 cuentos peregrinos, mira, ahí está, eso es de un fanático. No, Guardar las boletas es de un sí. fanático, para decir como la enmarco, porque es como ese lugar, ese momento muy especial. Y uno agarra los libros de cuentos y son discos. Uno agarra los discos y se da cuenta que son libros de cuentos o incluso novelas, lo cual me parece muy particular. Yo siempre lo he dicho en los cursos, digamos, en los talleres de la Escuela de Literatura, nuestros estudiantes, y es como, piensen que el mismísimo Gabriel García Márquez decía que Cien años de soledad era un vallenato de 300 páginas. ¿Cuántos rock and rolls hay de 150 páginas, de 90 páginas, de 300 páginas? Y en nuestro idioma, además, ¿no? Que nosotros hemos hablado, por supuesto, de estadounidenses, europeos, pero de alguna manera también acá se ha concertado algo que tiene que ver mucho con lo propio. Bastante. Y, y tenemos una manera de vivir el rock, tenemos una manera de ser nosotros dentro del rock.
Y lo que pasa es que un poco eclipsados también como por la música tropical, pero yo he escuchado covers excepcionales de punk rock, de heavy metal, de hardcore, de canciones de los hispanos, por ejemplo, ¿no? Este Sí, Loco Quintero, ¿no? Gustavo Cuando el Loco cantaba, Quintero. pero era un tipo que yo creo que sus letras se pueden readaptar básicamente a cualquier posibilidad rock and rollera, ¿no? Entonces me parece muy particular porque se va perdiendo, así como el objeto oculto, acá por ejemplo tengo Manifiesto Punk, tercermundista, que es Sí, un librito de poemas editado por La Valija de Fuego, que habla sobre un tipo muy parecido a Rodrigo de No Futuro, ¿no? Un tipo que desde las comunas de Medellín le gustaba el punk rock y como que iba proyectando toda esta vida como una manera de resistencia, al final termina muriendo, que tiene mucho que ver, digamos, también como con ese sino tal vez fatal, pero que se va dando por vivir de una manera tan desaforada y tan directa, ¿no? Sin límites. Si nos ponemos límites, estamos limitados, pareciera que nos dijera de alguna manera el rock, ¿no? Entonces se van generando ese tipo de vinculaciones bien particulares, discos que son historias enteras. Y esa organicidad me parece muy, muy importante. Cuando uno tiene un libro de cuentos, como que uno espera, tal vez no que haya la continuación con el siguiente, sino que hay una atmósfera a la que se genera. Entonces es muy poco usual, a pesar de que sea una antología, incluso las antologías también son temáticas, pero es muy poco usual un escritor, una escritora que escribe un libro de cuentos y que pase de un cuento de ciencia ficción a un cuento de realismo sucio. Eso es lo que sucede ahora con los artistas, ¿no? Sacan 3 singles y en uno hablan de una cosa puntual, de otro, y es como si estuvieran lanzando millones de cañas de pescar a un estanque a ver qué es lo que pueden pescar. Cuando de repente, digamos, en el rock con los discos, por ejemplo, ese disco de YouTube que nos acabas de mostrar, apuntan, digamos, a la construcción también de una emotividad específica. Y el rock es eso, ¿no? El rock proviene del blues, como de esa cuestión muy visceral alrededor de las emociones. Y sí. eso me parece muy particular. Por ahí que nombraste a nivel colombiano para destacar, y ya que habías hablado de las 1280 almas, también ahí está el maestro Álvaro Cepeda Zamudio. ¿Te acuerdas de Fosa en el Platanal? Eh, Todos esos referentes, el homenaje que le hace, el tributo que le hace la derecha a Raúl Gómez Hattin con El Dios que adora, son como referencias más puntuales. Invito a los jóvenes que nos están viendo que esta gente que está hablando, estas bandas, esto ya no suena. Hombre, busquémoslas, consultemos, consultemos y verán ese viaje literario. Dentro de ese viaje literario, redondeando el tema de YouTube, pues está el, ¿yo qué le hago? Giovanni, ¿yo qué hago? Muchachos, ¿qué hago si este álbum fue declarado el mejor de los ochentas? Detrás de este álbum hay una cantidad de situaciones. En cuanto al objeto oculto y ese viaje que representa eh, para los coleccionistas, está, por ejemplo, esta conmemoración. Ahí están los autógrafos de los integrantes de YouTube. Esto, pues esto es, digamos, este es el objeto preciado, los, los tickets de la gira, pues una copia, ¿no? De los tickets de la gira de 1987. Placa conmemorativa y hasta eso trae incluso una armónica para tocar así como bono. Bueno, en fin, pero a lo que voy con esto es a un reconocimiento al trabajo del artista, ¿sí? Es un trabajo que se hace desde, desde precisamente el concepto. Cuando un álbum tiene concepto, cuando las influencias para un artista están fundamentadas, sentadas, masticadas para llevarlas a cabo, eh, estamos hablando de un trabajo artístico pues, de esfuerzo, de análisis, esfuerzo, evaluación, cómo esos artistas rockeros, YouTube y muchos cuantos, emprenden giras,
Hablando de YouTube, pues también esos escenarios, el Division Bell de Pink Floyd, el mismo Dangerous History de Michael Jackson, un escenario que se tragaba no solo al artista, sino al público, las luces, todo eso, con esto de la pandemia, digamos, todo eso pues se ha detenido, ¿sí? Pero también eso va creando una imagen en la recordación de los seguidores de en tal año la idea que se manejaba para tal artista era esta, en contraposición a esto. Bono siempre ha dicho que los álbumes de YouTube son como una especie de conversación entre dos personas y eso me parece, ese diálogo me parece espectacular y uno como oyente poder asistir a eso y de pronto pues llegar a asimilar, a masticar todas las influencias me parece algo muy completo. Hablando de literatura, aparte de, bueno, tú recuerdas la serie que yo hice, Literatura y Rock, en la que estuve hablando de diferentes referentes, El Señor de los Anillos con Led Zeppelin, etcétera. Acá, permíteme, hacemos una cuña, porque en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Literatura tenemos cosas muy interesantes. Hay unas cápsulas de relaciones entre literatura y rock muy particulares y puntuales. Además, de pronto acá abordamos cosas de pronto un Muy poco más sugerente, grandes, pero sí. ahí específico. Están masticadas. Muchas gracias, joven. Veo que has consultado los videos. No, por supuesto, pues. El concepto del primer álbum de YouTube, Boy, su nombre lo dice, chicos que nos están viendo, hay una canción que se llama The Ocean, el océano. Aquí está el libro de YouTube. Dice, un cuadro en gris, Dorian Gray, solo yo junto al mar, y me sentí como una estrella. Pensé que el mundo podía llegar lejos si ellos escuchaban lo que yo decía. Dorian Gray, la obra de Oscar Wilde, en la que se habla como de la eterna juventud. Mira también dentro de la discografía de YouTube cómo se contraponen esos conceptos en homenaje a William Blake. Ellos lanzan muchos años después un álbum que se llama Songs of Innocence y ellos mismos se responden con uno que se llama Songs of Experience, igual que la poesía de William Blake, en la que se ve la juventud como un paso por la vida lleno de un idealismo que después llegan y lo aterrizan y le dicen, vea. Y en ese mismo álbum, el primer álbum de YouTube, hay una canción que se llama Shadows and Tall Trees, Sombras y Árboles Altos. De vuelta a la fría e inquieta noche, hablo conmigo mismo sobre la noche de mañana, paredes de blanca protesta, una lápida con un nombre. ¿Quién es ahora? Es siempre lo mismo. Esto de Shadows of Tall Trees es un tributo a, al séptimo capítulo de la obra de William Golding, El Señor de las Moscas. Para los chicos que nos están viendo, ¿cómo se acuerdan rápidamente del Señor de las Moscas? ¿Se acuerdan de ese capítulo de Los Simpson en que Total. eso es una locura? Oiga, también ahí se habla de Edgar Allan Poe. No, ahí tenemos para rato donde Bart se convierte como en el jefe de esa tribu cuando se van allá los chicos de expedición y Homero está viendo por televisión que no sea él y lamentablemente para sus intereses era él. Y YouTube desde sus inicios ya estaba con esto. Y ya para cerrar ese capítulo de YouTube, en 1993 ellos lanzan este álbum, Su Ropa. Ahí Imagínate va. cuando decimos zoológico europeo. Europa, un continente que nosotros tenemos como tan idealizado, al menos muchos desde los gustos, desde el cine que nombraste de Vittorio de Sica, desde la literatura de, no sé, Dostoyevsky, bueno, lo que sea, resulta que para YouTube esto era un zoológico. Y muy seguidores, los YouTube, de la literatura de, de Hank, de este señor norteamericano que ha sido más de polémicas que de cualquier cosa. Eh, entonces lanzan esta canción que se llama Dirty Day, Día Sucio. Dice, yo no te conozco y tú no sabes lo más importante.
tuve un papel protagonista, fui el tipo malo que se marchó. Dijeron, ten cuidado donde apuntas, porque donde apuntas puede que des, puedes aferrarte a algo con tanta fuerza que ya lo has perdido. Te da como una pista, día sucio. Y si yo te digo que en el coro dice, estos días huyen como caballos sobre la colina, así como los Wild Horses de los Rolling Stones, ¿no? como, Incluso los Riders on the Storm, los ok, jinetes sobre la tormenta de los Doors, que ok, incluso decía, Riders on the Storm, jinetes en la tormenta. En esta casa hemos nacido, en este mundo estamos lanzados, como un perro sin hueso, un actor en préstamo, jinetes en la tormenta. Hay un asesino en la carretera, su cerebro como un sapo. Tome unas largas vacaciones, deje que sus niños jueguen. Si ya darle a este hombre un paseo, morirá. El asesino en la carretera. Y es algo muy poético. Jim Morrison y la poesía, pues ¿no? te cuento, esto es un homenaje a Charles Bukowski. Al final dice, dice, days run away like horses over the hills. Los días Hank, corren y se alejan. Hank Entonces, Chinaski. ok, ajá, o, bueno, ahí entramos en otros temas, pero básicamente eso era lo que quería como contarles acerca de lo importante que es un concepto, de lo importante en todas las artes manejando un concepto, pues incluso se llega a espacios insospechados y se enriquece y se alimenta el punto central. ¿Conoces canciones cuento aparte de estas? Una canción que de pronto dentro de su naturaleza haya originado un espacio literario, así como The Doors, aparte de que a Jim Morrison lo influenciaron bastante los poetas malditos, ¿no? Pero de pronto Sí, me trae a la cabeza alguna canción. Alguna vez hablamos acerca de Mecano, de, de esa poética que se va creando, de la inspiración que surge, ¿no? ¿Cuál se te viene a total. la cabeza de pronto? O sea, mira, y eso es algo que es completamente ineludible, lo conversábamos justamente la semana pasada, pues dieron otra versión del Premio Nobel de Literatura cuando le dieron el premio a Bob Dylan, ¿no? Entonces la gente, mucha gente se zafó, no sé qué, bueno, eso puede generar polémicas, pero a mí me parece, por ejemplo, que el trabajo que ha hecho Bob Dylan, digamos, letras que realmente son cuentos, como tú bien lo dices, letras que tienen una conformación literaria o una estructura absolutamente literaria que proyectan una historia donde hay personajes, personajes que saltan de canción a canción en diferentes discos, ¿no? Entonces tiene mucho, digamos, que ver, ¿no? La obra y las canciones de Bob Dylan. Pensaba también, por ejemplo, en canciones de Black Sabbath, canciones de Led Zeppelin, en donde de alguna manera, más allá de generar una proyección de un sentimiento específico, el de la derrota, la melancolía, la tristeza, la depresión dentro del grunge, se va gestando, digamos que también ese modelo de organicidad del cual te hablaba hace unos minutos, ¿no? En donde se va concertando puntualmente, sin ningún tipo de aspaviento, una historia. Eso sucede, por ejemplo, también volviendo a Colombia con Balística, de la Pestilencia, lo mencionábamos, con el Caribe Atómico de los Aterciopelados, sucede, digamos, en Argentina con discos de los fabulosos Cadillacs, ¿no? Manuel Santillán el León, ¿no? Se va generando también como esa posibilidad de la aparición de un personaje en un contexto también de resistencia en medio de la dictadura argentina, ¿no? Vasos vacíos de los fabulosos Cadillacs. Lo que sucedía con los prisioneros también, finalmente, nos vamos a México y tenemos que aterrizar en Café Tacuba, en Caifanes, como con ese rock and roll de mucha inspiración también ancestral, pero que no cae, digamos, en la configuración de un género musical que simplemente se agota describiendo de una manera costumbrista lo que es México, sino que también le imprime ese sello tan personal, esa pequeña estridencia que hace que se vuelva en algo muy, muy rock and rollero, ¿no? Con ese punto de vista específico. Me parece que hay una relación bien particular, Iron Maiden, Metallica, Sepultura, bandas que uno las escucha
y se les queda, digamos, una historia, una buena historia, no las historias que tiene un tipo como Ricardo Arjona, por ejemplo. Buenas Giovanni, historias en donde hay, digamos que, un objeto también conceptual que está ahí latiendo y que hacen homenaje también a su época, ¿no? El rock and roll tiene, como cualquier otro género, pero sobresale, digamos, en esa posibilidad, digamos, de puntualizar alrededor de un contexto específico. ¿y Ese y cuál sería ese género literario más rockero? A mí me parece que un género que permite, digamos, demasiada experimentación y también como sumergirse, podría ser puntualmente el de la crónica. Me parece que hay mucho de rock and roll en la crónica literaria, pero en la crónica tipo, por ejemplo, acá tenía este librito, ¿no? Hunter S. Thompson, el Con gran periodista Gonzo, que además inspiró aquella película que se ha convertido ya en una película de culto, Miedo y Asco en Las Vegas, donde aparece Johnny Depp, ¿no? Que es un viaje lisérgico, ¿tá? Pero Hunter S. Thompson nos muestra que hay diferentes maneras de poder asumir la realidad, ¿no? Hace periodismo, pero no se puede comprobar absolutamente nada, ¿no? Y por supuesto la poesía, ¿no? Recién lo estábamos comentando con el caso, digamos, de los jinetes en la tormenta. Pero, por ejemplo, también está Black Dog de Led Zeppelin, ¿no? Hey, hey, mamá dijo, la forma con la que te mueves te hará sudar, te hará disfrutar. Ah, chico, la forma con la que lo sacudes te hará arder, te hará picar. Hey, baby, cuando caminas de esa forma, mira el goteo de tu miel, no puedes alejarte. Poesía, poesía, total. Y Led Zeppelin, ¿no? Entonces me bueno, parece profe, que sí, hay montones. Escuchar a Pescado Rabioso en Argentina. Spinetta. Hay un disco genial que se llama Artaud, que lo he estado escuchando en estos días, alusión, digamos, a este gran escritor y dramaturgo francés, pero lo hace Luis Alberto Spinetta en Argentina en los años 70, ¿no? Bueno, acá podemos realmente quedarnos, ¿no? Cuando nos vuelvan a invitar, tal vez eh, seguiremos abordando este tema, profe, con la arbitrariedad que el mismo tema, su misma naturaleza nos lo permite en su infinita bondad, en esa amplia gama de posibilidades que encierran el rock and roll y la literatura que es lo de nosotros desde la Escuela de Literatura de Mosquera. Giovanni Jaramillo, docente, Oscar Belón, coordinador de la escuela. Les agradecemos por habernos invitado a este espacio. Nos despedimos con todas estas recomendaciones, con la buena vibra. Escuchen música, investiguen sobre la música, lean la música. Ante todo, pues sígansela gozando. Les agradecemos muchísimo. Profe, nos vamos, nos despedimos. Hasta Hasta una próxima luego. ocasión. Muchísimas gracias. Un saludo especial. Chao, chao.